Estamos presentando Aula Magisterial. Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a su programa Aula Magisterial. Bueno, de verdad, a todos los compañeros que nos están sintonizando esta noche, por favor que nos ayuden a compartir el link para que más docentes puedan enterarse de esta temática tan importante que tenemos para hoy. Como siempre nos acompañan nuestros amigos Juan Pablo Martínez, directivo de Asinor, secretario general de Asinor. También nos acompaña nuestro gran amigo John Jairo Hernández, ejecutivo de la CUR regional, bajo la asistencia técnica de Harold Farías. Bueno, Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, Nelson. Buenas noches para Harold. Buenas noches para John Jairo. Y sobre todo, buenas noches para los compañeros y compañeras que están sacando un ratico de su jornada de descanso para sintonizar Aula Magisterial. John Jairo, buenas noches. Muy buenas noches, Nelson. Muy buenas noches, Juan Pablo, Harold, y a todos los compañeros que están conectados, que jueves a jueves se conectan. Aquellos que lo ven también por diferido, conocemos muchos compañeros, nos saludan entre semana y nos comentan cositas acerca del programa, la importancia de formarse, la importancia de ver este tipo de programas, porque sin duda alguna pues tenemos unos conocimientos, tenemos un panorama relacionado con el sindicalismo, con la labor de los docentes y sin duda alguna pues eso se crea un horizonte para el desempeño de todos los maestros en cuanto a situaciones, y en este caso vamos a hablar de la salud. Entonces dejo a Nelson que presente la temática. Sí, John Jairo, una temática bastante interesante, importante, como es la crisis en la salud del magisterio y nadie responde. También vamos a hablar sobre el informe de la Asamblea Extraordinaria de los Delegados Oficiales de Asinor. Bueno, yo quiero tocar el tema de la pasada movilización el jueves que salimos a las calles. 30 La verdad, creo que estuvo muy pobre para mí. La verdad, creo que faltaron muchos compañeros que nos apoyaran, que salieran a protestar. La situación está bastante delicada, porque está muy delicada el tema de la salud. Y la verdad, yo vi pocos compañeros. O sea, esperaba, la verdad, unas 5 o 6 cuadras de verdad llenas de docentes, sabiendo que nos están tocando el tema de la salud, no solo el de nosotros, sino el de nuestros familiares también, de nuestros beneficiarios. Respecto a los comentarios que hubo en la tarima ese día de la movilización, yo respeto mucho a Hugo Cárdenas, que es ejecutivo de FECODE, pero no comparto lo que él dijo. A mí me da mucha pena, pero él cuando agarró el micrófono diciendo que no estábamos en contra del gobierno. Claro que sí estamos en contra del gobierno en este momento. Nosotros salimos a protestar, a defender la ley 91 del 89, que es la que está en riesgo, que la podemos perder. Y esa propuesta de nuevo modelo de salud, donde el presidente Gustavo Petro dice que nos quiere enviar a la red pública al primer nivel, o sea, eso es del gobierno. Entonces sí estábamos en contra del gobierno en ese momento. Queremos defender algo que ganamos en las calles, en las movilizaciones, como es la ley 91 del 89. No lo podemos perder. Y así como vamos en este nuevo modelo de contratación, que incluso después del 23 de diciembre, que termina la medida cautelar, no sabemos qué va a pasar realmente. No sabemos qué va a pasar. Y hemos hablado de toda la problemática que se viene. Y ahorita, pues, esto lo hemos hablado programa tras programa, Juan Pablo, John Jairo, cuando hablábamos que en el primer año se estaba pagando más o menos una tarifa de 120,000 pesos, tarifa SOAT, que eso era apetecida por todas los CPS, IPS, estos diagnósticos, era apetecible. Y ahorita, que bajó más del 50%, que está en un promedio de entre 42, 50,000 pesos más o menos de 50,000 pesos, ¿qué va a pasar? ¿Quién nos va a contratar? ¿Vamos a seguir con ese régimen especial? Es la pregunta.
bueno, el régimen especial, pues, poco a poco lo hemos ido perdiendo. Y ahora si pasamos a red pública, lo perdemos, definitivamente perdemos ese régimen especial. O sea, imagínense sacar citas médicas en un centro de salud, sabiendo que tiene la gente madruga a las 3 de la mañana para sacar un ficho, dan 20 fichos, por ejemplo, o ir al hospital, donde todo se centra ya en el hospital. O sea, yo veo esto bastante complejo, compañeros. Esa era mi intervención. Juan Pablo. Bueno, nuevamente un saludo para los compañeros y demás. ¿Qué hay ahí? Bueno, arranco por la movilización para terminar bueno, la movilización era por salud, algunos temas del factor salud. Con respecto a la movilización, yo creo que hay varias aristas. Una, también la falta de compromiso del magisterio. Entonces, uno no entiende cómo, yo creo que a diario un promedio de 50 mensajes o llamadas para hablar de factores de salud, para hablarnos de salud. Y sin embargo, bueno, varios de esos compañeros estaban allá, pero otros no. Por allá había un cura muy amigo mío que hablaba de Chuchito Milagrero, ¿no? O sea, yo me enfermo y voy a misa para ver si me hace la cura milagrosa. Entonces, tengo problemas, entonces intento con una llamada. A veces yo he insistido mucho en los compañeros en la importancia de la queja, de redactar, de sentarse a redactar, porque a veces le dicen, Juan Pablo, a uno le dieron la cita, John, que estoy aquí y no me atienden. Y bueno, digamos, a veces lo podemos resolver, pero es necesario la queja. Y es necesaria la queja y es necesaria la movilización. Sí, total. Y esto era una movilización que incluso, si se quiere, se hubiese podido llevar a la familia, porque es que los beneficiarios también están ahí colgados por la mala atención, por la improvisación, por la especulación en algunos casos. Ese es un primer elemento. Entonces, sí hubo falta de compromiso. Cuando arrancamos realmente uno iba como asustado. Cuando llegamos la cosa ya no era tan floja, pero cuando arrancamos sí había muy poca gente. Otro elemento, incluso este raya en la ilegalidad, el que voy a mencionar raya en la ilegalidad. Y hay compañeros directivos, docentes que lo permiten, lo auspician. Cambiar el viernes era 31 de octubre. Por favor. Entonces cambiemos la fecha, profes, vengan el jueves y tomen el viernes, ¿no? Es que las jornadas de movilización sindical no son un festivo. Son una jornada laboral que cumplimos de una forma distinta. Ese es un principio ético. Ese es un principio ético. Y ligado a eso, y aquí engancho con un elemento para desarrollar más adelante con la Asamblea de Delegados, también falta de compromiso de algunos compañeros, incluso delegados. Porque de los que hay aquí en la zona, que son cerca de 125 delegados, creo que no habían 50 delegados presentes en esa movilización. La fecha de la movilización también de pronto influye por lo del cierre de año y algunos... Yo escuché a algunos compañeros, algunas compañeras, estamos en cierre de año, y aparece un discurso que tiene unos elementos, digamos, valederos, pero no debe ser tampoco la finalidad, que los niños, que la nivelación, no. Sí, esos aspectos son importantes, pero si la nivelación la hago hoy o la hago mañana, no va a haber un cambio trascendental. Yo sé que hay presiones ahí, algunos compañeros directivos, no de todos, pero docentes, pero bueno, eso también hay. Gran daño le hizo la CUT Nacional a esta movilización. Las mayorías de la CUT Nacional, porque ellos arbitrariamente, y eso yo lo digo con toda contundencia y sin sonrojarme, ¿cómo se les ocurre, estando aprobada una jornada de protesta por una federación que hace parte de esa CUT Nacional, con unos lineamientos claros de defensa de la ley 91 del 89 y todo lo que tiene que ver con salud? Y el otro elemento era por la materialización de una ley orgánica. Creo que es estatutaria, de carácter estatutario, que reglamenta el sistema general de participaciones, y los señores unos 3 o 4 días antes
de acuerdo al entorno político, que es válido y lo tenemos también que mirar, pero no era el momento adecuado, entonces sacan, no, también una movilización en contra del gobierno. Mire, a mí me pasó y yo lo voy a señalar acá, y me pareció de muy mal gusto. Yo concedí varias entrevistas a varios medios, señalé las causas, los motivos de la movilización, los problemas que se han presentado en el norte de Santander. Y en algún medio me hacen la entrevista, yo explico, incluso después me hacen una contrapregunta de la situación geopolítica latinoamericana, que también contesté con toda contundencia, como lo hice. Creo que fue el único directivo docente que mantuvo esa postura también en el Parque Santander, porque es algo también en el Parque Colón. En el Parque Colón, porque es una coyuntura del momento. Pero entonces, oh sorpresa, cuando me envían el vínculo, dice Magisterio de Norte de Santander, IFECODE, o sea, SINOR y IFECODE se movilizan en defensa de la educación pública. Eso es relativamente cierto, porque la ley de transferencias tiene que ver con la educación pública. Por ninguna parte de la ley 91, y en respaldo de las políticas del gobierno nacional. Yo le escribí al periodista y le dije, mano, por favor, sí, eso no es. Dijo, no, profe, ya vamos a borrar. Nunca borraron eso, pero es de muy mala cuña esto, porque había un objetivo claro. Sí, claro. Entonces, estas consignas de los compañeros de la CUT, estas orientaciones de los compañeros de la CUT nacional, pues realmente fueron un desatino. Bien lo decía Nelson, y yo se lo manifesté al señor de la radio, me decían, esto es un paro contra el gobierno, y no, que queremos desestabilizar el gobierno. No. Eso es distinto. Pero sí es un reclamo al gobierno nacional, porque de los ministerios presentes en el FOMAT son el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo. ¿Y ellos qué son? Pues gobierno. ¿Sí? La fiduprevisora tiene incidencia, ¿quién? El gobierno. O sea, solamente entonces centrar, y estaba centrado también en la fiduprevisora, por supuesto, al señor Aldo Cadena, a todos los que nos han hecho conejo, el señor Escarria, que nos ha hecho conejo con los acuerdos firmados en Bogotá y aquí, contra ellos también era. Pero intentar creer que solo era contra la fiduprevisora, pues es un error. Eso es como cuando uno, digamos, tiene mucha diarrea y intenta controlar la diarrea, pero resulta de que la diarrea se la está generando otra enfermedad. La diarrea es solo un reflejo de la enfermedad que tiene, los que tienen VIH. Pues, las personas que tienen VIH en alguna fase les da diarrea, ¿sí? Pero el problema no es la diarrea, el problema es su VIH. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, aquí también la fiduprevisora sí administra eso, pero el problema es una política pública que tiene fallas, que en el papel, lo dijimos ahí, lo decía el compañero Fernando Rincón, en el papel es bonito, o sea, y de pronto en la práctica ha tenido algunas cosas también llamativas, pero también ha tenido crasos errores, ¿sí? Y es un craso error. Entonces no podemos nosotros no somos un comité de aplausos, menos como maestros y como sindicalistas, cuando entonces en pleno Consejo de Ministros sale, es que no somos parte, y ya no fue una, sino fueron dos. En Bucaramanga yo lo había planteado como esa urticaria frente a los regímenes especiales, que son el de las fuerzas militares, que son el del magisterio, bueno, y el de 2 o 3 sectores más en Colombia. Entonces, no podemos caer en esa consigna. Fíjese que yo soy de sociales y siempre lo recalco. En la consigna entonces del 20 de julio de 1810, que de hecho por ahí en una serie animada que sacaron para que los niños aprendieran historia por el bicentenario, que se llamaba El Profesor Superó Histórico, en algún capítulo que tiene que ver con lo del 20 de julio se llama La Independencia Chimba, porque sí hubo pero no hubo. La consigna de ese momento fue: viva el rey y abajo el mal gobierno. ¿Sí? Entonces, yo lo he condensado también. Yo me leía en algún momento un libro de Virginia Vallejo y decía: amando a Pablo y odiando a Escobar. O sea, te quiero pero te aporrio. Entonces, no. O sea, en esto sí tenemos que exigirle al gobierno nacional. Ahora, eso no implica, porque también es que hay unos discursos
¿sí? Y hay gente que, ¿sí? De mí han dicho que soy uribista. Y yo creo que soy de los pocos dirigentes sindicales que jamás ha votado por ningún candidato de la derecha. Es más, mi hermano fue candidato al Consejo Municipal de Pamplona por el Partido Conservador y no voté por él por haber sido candidato del Partido Conservador. Por ese solo hecho. Sí. Entonces, antiuribistas somos, antineoliberales somos, sí. Pero eso no implica que tengamos entonces que callar, decir, no, súper bien, compañeros, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, estoy de acuerdo, me parece que desatina también el compañero, respetando su pensamiento y demás desde FECODE, y desatinan la inmensa mayoría del comité ejecutivo de FECODE. Y entonces lo que se ha podido solucionar atrás o en este momento, sigue creciendo esa bola de nieve. Y yo creo que no termina haciéndole bien incluso ni a la propia administración del presidente Petro, porque lo que va creando entonces en el compañero maestro que llega a los servicios de salud, dicen, esto de que se inventó este gobierno, esto es una porquería, esto no sirve. Y entonces se va desacreditando más. Si nos ponemos serios y exigimos, seguramente no perdemos ese historial de lucha, pero también el manejo pues de esto de salud debería mejorar. Juan Pablo, Nelson, excelente el análisis, ¿no? Es fundamental. Pienso yo que a veces pensamos y hablamos con emoción, más no con la razón. A veces no vemos el panorama, o a veces se ve una parte de la problemática con unos ojos, pero no se ve desde un panóptico, no se ve desde una amplitud, desde lo contextual. Y resulta que sin duda alguna, pues leyendo algunos comentarios por ahí, dice que falta de compromiso. Yo diría que un elemento es falta de compromiso de los compañeros. Sí, lo es. Sí, pero hay otro elemento. No. Ya lo dijimos aquí, porque, perdón, le interpelo porque algún compañero dice, no es echarle la culpa al magisterio, son varias aristas. Y si hay falta de compromiso, porque hubo compañeros que no fueron a la marcha, tampoco fueron al colegio. Sí, eso es también éticamente no es lo. Y lo otro es que esto se ha politizado tanto. Pues sí, el gobierno de Petro lo apoyamos. Lo que pasa es que se convirtió en una persona impoluta en que no se le puede hacer ningún tipo de crítica, lastimosamente. Y creo que ayer compartía yo un breve escrito sencillo donde decía que lamentablemente las mayorías de FECODE, y eso no quiere decir que vamos a desafiliarnos de FECODE y vamos a desafiliarnos de ASINOR y de la CUT. Somos todos. Todos somos FECODE. En su esencia, FECODE, gracias a FECODE, tenemos lo que hoy tenemos. Pero hoy sí podemos decir, y hay que decirlo, que FECODE se ha equivocado. Lleva más de 2 años equivocándose continuamente. Hemos aguantado, hemos hecho la crítica, lamentablemente. Esto se convirtió en peor que cuando uno le decía a un uribista o cualquier persona que no, mire, que miremos ese panorama, es que mire cómo está la crisis económica y que el agua, y bueno, y entonces los uribistas casi que lo ofeteaban a uno, eso le decían una cantidad de sandeces, y resulta que ahora hay unas personas que sí, muy seguidores de Petro, pero lamentablemente no quieren escuchar, no quieren entender la crisis que hoy tenemos en nuestro régimen de salud. Y entonces nosotros, el cuento de la libre escogencia resulta que pone en improvisación tras improvisación, desde el FOMA se sacan unos documentos, unas orientaciones, y resulta que las IPS, si no les pagan, pues obviamente no van a prestar servicio. ¿Qué empresa? Eso es una empresa, o sea, esto no es que la IPS X nos presta un servicio, ay, sí, por amor al magisterio, no, pues por amor a la plata y que nos prestan el servicio. Entonces, si no les pagan, nosotros como dirigencia sindical hemos exigido, se han hecho documentos, se han firmado acuerdos con el FOMA, con la fiduprevisora, pero lamentablemente eso nada se ha materializado. Resulta que si le bajan la cápita, ¿qué es lo que pasa ahorita en UCI? Se está pasando en UCI. En un momento se dijo, UCI se está prestando bien el servicio. O
Hay que decirle las cosas a la gente, Sí, y en este momento porque es no. nuestra esencia. Yo como le voy a decir a un compañero hoy en día, le voy a decir, no, vaya y afíliese o escoja la IPS UCI. No, porque lamentablemente está fallando, compañeros. Y lo decimos sin sin sonrojarnos. titubeo, Sí. y no es que vayan a salir otros compañeros, no, es que ya no reciben plata UCI. No, a nosotros Ya no. pasaron para Ecoimagen. Sí, no, y Ecoimagen. Oficieros más. ¿Sabe qué es lo que le he dicho a los compañeros? Que lamentablemente lo que Nelson decía, resulta que el docente apareció afiliado a Ecoimagen y los hijos en UCI o viceversa. Bueno, una Sí, cantidad para de allá, situaciones. Entonces uno dice, hombre, que está fallando la libre escogencia, está fallando una compañera que está embarazada. Resulta que venía con el estudio en UCI de Colombia y resulta que me llama ayer y me dice, John, ¿cómo le parece que ahora estoy en Ecoimagen? Entonces uno dice, bicho, o sea, una cantidad de errores garrafales. Ya empieza el mismo proceso. Ahora lo que no entiendo es si UCI está prestando un mal servicio para dentro de 2 o 3 meses decir, ya no atiendo magisterio. Disculpe, magisterio, profesores, ya no los atiendo porque No me da la base. Y se va a crear otro caos. Y un elemento fundamental, y nosotros siempre lo hemos analizado, lo hemos hablado con Juan Pablo, Nelson y muchos compañeros, es si la fiduprevisora, si la misma al interior de la fiduprevisora, hay personas que están boicoteando, saboteando el proceso, o sea, eso tienen que encontrarlo y tienen que sacarlo, o sea, tienen que decir, mire, Pepito Pérez está saboteando el sistema, pero lamentablemente por parte de FECODE, por parte del gobierno nacional, por parte del Ministerio de Salud, han dicho, pero no se ha encontrado nada. Entonces, si uno no encuentra nada, si las investigaciones, esas supuestas investigaciones, no arrojan ningún resultado, pues es falso, lamentablemente es falso. O sea, hasta que no haya un culpable de eso. Resulta que citas, imagínense que ahora toca que sacar citas para que le hagan a uno exámenes de laboratorio. Llevan más de un mes los compañeros. Y esto se nota porque nosotros como dirigentes sindicales todos los días escuchamos llamadas, mensajes de texto. Profe, John, Jairo, Juan Pablo, mire, no están atendiendo. Al parecer, una compañera que le estaban haciendo un tratamiento en Jericó tenía una cirugía. Y resulta que ayer la IPS le dice, profesora, lamentablemente ya no tenemos convenio ni contratación con el FOMA. Entonces uno dice, hombre, ¿qué es este saboteo? ¿Qué es esta falta de respeto? ¿Dónde está el derecho a la salud de nosotros? Tanto que hablamos y tanto que decimos. Entonces, sí es fundamental, compañeros. Primero, la falta de compromiso de algunos compañeros. Lo otro, se ha politizado, pero frente a eso, y yo le digo siempre a los compañeros, o sea, no podemos debilitar, no podemos esqueletizar las movilizaciones, porque esa ha sido nuestra herramienta histórica para nosotros poder exigir los derechos. Y si hoy en día no salimos a las movilizaciones, se complica aún más la situación. Y el último elemento, estamos intervenidos por la Superintendencia de Salud. UCI de Colombia está fallando. ¿Qué es lo que están diciendo ahora los compañeros dirigentes sindicales a nivel nacional? Pues meta tutelas, meta derecho de petición porque le están vulnerando el derecho a la salud. Yo he orientado también a los compañeros que coloquen las quejas en la Superintendencia de Salud. Pero ahora Pero Juan Pablo, resulta que elemento, eso va a ser un elemento que el gobierno nacional va a decir, ay, mire, los profesores persisten en el mal servicio de salud. Entonces resulta que el fondo desfinanciado, nosotros el 23 de diciembre en vacaciones a puertas de Navidad, ¿cómo vamos a convocar una movilización en ese mes si el gobierno amigo se le da por decir, bueno, hermano, esto aquí no hubo solución, mire, yo ya les planteé un nuevo modelo de contratación y no se dio? Entonces, ¿tocó pasarlo para la red pública o qué vamos a hacer? Entonces, o sea, complejo el análisis, compleja la situación, lamentablemente, pues, nosotros creíamos en algún momento de que esto se iba a mantener, de que iba a mejorar, pero desde esta perspectiva es otro cuento muy diferente. No. Bueno, otra cosa acá, retomando lo que usted señalaba, John Jairo. Acá tenemos unos problemas específicos en el norte de Santander. Bueno, hay unos que son de carácter nacional y uno se los escucha a los dirigentes sindicales y a la base de todo el país, pero hay unos propios de acá. Voy a referirme a uno nacional para terminar acá. Se colocó en marcha un nuevo tarifario con el objetivo de no reventar el fondo. Ya aquí hemos señalado en otras ocasiones que haber arrancado con tarifas OAT en la especulación al inicio, pues eso tuvo su... posteriormente hacen un ajuste
a ese tarifario y sobre todo pues en el servicio de cápita, que sí pues había sido alto. Acá el de Norte de Santander era alto, creo que el de UCIS estuvo en 122.000 pesos. Incluso esos 122.000 pesos, hay que decirlo, se los cancelaron a UCIS hasta el mes de octubre porque ahí hubo prórrogas. Entonces uno no entiende cómo este mes de octubre realmente ya, porque ahí fue donde comenzaron la cuestión de laboratorios, la cuestión de citas, cuestiones de odontología, también ahí hay fallas de imágenes diagnósticas, bueno. Todo el tarifario. Ese tarifario no es nacional, sino después se dieron cuenta de que no pueden hacer un tarifario nacional, sino era un tarifario regionalizado, que incluso no se puede hacer un tarifario por departamento porque hay zonas, por ejemplo, Antioquia tiene a Medellín, pero también tiene unos pueblos lejanos en los límites del Chocó, donde la asistencia es muy regular, pero vamos al norte de Santander. Entonces, una cosa es la atención en Cúcuta, otra en Ocaña, otra en Pamplona, y muy distinto el Catatumbo o incluso los demás municipios, Teorama, El Tarra, Mutiscua, ¿sí? Cácota, la atención ahí es muy diferente. Pero aquí en el norte de Santander viene otro, y en esto quedamos en el país marcaditos. En la fase de elección ya se le había metido la mano, ya habían enviado a muchísima gente para Ecoimagen. Esto no se había hecho pues públicamente, pero muchos estaban direccionados a Ecoimagen. La gente a través de Asinor hizo las reclamaciones, se canalizaron, otros compañeros también ayudaron a canalizar reclamaciones, se prolongó el vínculo para hacer la elección, se habilitó un correo para hacer correcciones y hoy encuentra uno entonces que gente que había diligenciado, porque en esa improvisación tan berraca no fueron capaces de dejar un capture de evidencia, que uno, ¿sí? O un documento físico, un certificado que nos dijera usted eligió, y usted y sus beneficiarios eligieron X o Y IPS. Entonces nos encontramos con la segunda fase de esto, donde gente que eligió UCIS, porque hay que decirlo también, entonces está apareciendo hoy día en Ecoimagen. Y entonces muchos de ellos necesitan, digamos que continuamente el servicio de UCIS, porque hay gente con enfermedades catastróficas, gente con enfermedades autoinmunes, gente con enfermedades huérfanas. Sí, esas serían las autoinmunes también, de cierta manera. De alto costo. Los de azúcar y los de tensión, no recuerdo el nombre que le dan a eso. Se me escapa el nombre pues técnico de la cuestión, que permanentemente van, entonces se van a chocar. Esta mañana me llamaba una compañera al borde de la desesperación, o sea, si no había esa atención en este momento es volver a iniciar procesos. Entonces aquí una de las fallas, y esto no lo ha señalado casi nadie, yo sí lo he dicho, una de las fallas y cómo se dilapida recursos es que usted arranca un procedimiento en determinada IPS, a esa IPS no le cancelan puntualmente, entonces el maestro ya le dice Peñaranda en este momento, por acá alguien mencionaba Peñaranda en este momento, entonces no, profe, no lo podemos atender, tenemos problemas contractuales, y el profe tiene que volver atrás. Entonces, pero si va a otra IPS, digamos que eso de las historias clínicas unificadas y demás, eso es una promesa muy bonita, pero no se ha materializado. Entonces va a otra IPS, digamos va a San Diego, que también es muy buena, pero nuevo proceso. Entonces arranque el proceso nuevamente y entonces viene el pago doble. Entonces esto es una cosa de organización, señores del FOMAT deben pagar. Dijeron que iban a mejorar la parte de auditorías porque ¿cómo es? De MG no, de IGM creo que era que se llamaba la empresa auditora, entonces hacía muchas glosas, o sea, a mucha gente de los prestadores le decía no le pago, entonces se van quedando ahí, y esto entonces nos hace alargar. Mire el lío que traemos con odontología de segundo nivel, mire los líos que tenemos aquí en medicina laboral, o sea, un resto de gente que necesita las calificaciones, y en el último tiempo entonces también han navegado en esta problemática los prestadores y el mismo FOMAT frente a una dificultad que hemos tenido logística en Asinor, y digamos que eso hay que decirlo. ¿Cuál es la dificultad logística? Llevamos como 3 semanas, acá nos está escuchando
y nos está viendo el compañero Elías Calderón, que es delegado de salud, representante de salud. Y entonces los PQR no los pudimos hacer, aparte de que en un momento le sacaron al coordinador regional del FOMAT, lo sacan como un mes, después lo vuelven a traer, ahora ni contesta. Sí, ahora no contesta. Entonces, mucho problema ahí represado. Me decían y me han mandado imágenes, porque yo estuve súper ocupado los 3 días anteriores, de imágenes del FOMAT de acá. Pues claro, la gente que iba a su IPS y necesitaba el tratamiento se devuelve. Ahora, decía, no la norma, porque eso realmente es el invento de ellos, porque no estaba en el acuerdo 03, que son 3 meses para cambiarse. Pero hay un derecho de petición, Harold, que organizó el Departamento Jurídico de Asinor. Y compañeros, a quien le hayan sacado el beneficiario, o si a usted le sacaron el beneficiario y se quiere volver a UCIS, interponga ese derecho de petición. Incluso mándelo también si puede, a los entes de control, hay que enviarlo, mándelo a la superintendencia, con el agravante de que de todas maneras corremos un riesgo de que eso sea a futuro una espada de doble filo que se vuelva a nosotros, pero digamos que es como la forma para que nos presten atención a toda esta problemática. Bueno, compañeros, sí, o sea, la situación es muy delicada. El derecho Estamos en una crisis real de la salud del magisterio. ¿Van a parar el formato? Sí, aquí lo vamos a proyectar, está a disposición. No sé si lo podemos compartir, si hay forma de compartirlo acá en el grupo. Este es un formato que organizó el Departamento Jurídico de Asinor, analizando toda esta problemática. Entonces, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAFIDU Previsora, área de afiliación y prestación, referencia queja formar por la asignación arbitraria de la entidad prestadora. Ahí viene, es muy fácil de diligenciar, ¿sí? Es colocar nombres y aprovechar y enviar esto. Sí, es fundamental radicar eso, ¿no? Sí, Juanpa? claro. O sea, es fundamental en la medida que... Solamente con llamarnos de pronto a nosotros, y si no se escribe, si no va a pasar nada, compañeros. No, y es fundamental en la medida en que ahorita Juan Pablo lo decía, y es de aclarar, o sea, este derecho de petición, ¿para qué sirve? Para los compañeros que traían algunos estudios, estaban a puertas de una cirugía, de un tratamiento y demás. ¿Sí? Claro, que venían en ese estudio y resulta que arbitrariamente los cambian a ecoimagen o posiblemente, yo les decía a algunos compañeros, radíquenlo. ¿Por qué? Porque no sabemos si ecoimagen esté prestando un servicio o vaya a prestar un mejor servicio por los momentos, pero sí es bueno dejar el precedente. ¿Por qué? Porque vemos esas situaciones que se están presentando y nadie responde. El FOMAT no responde, nadie responde por FECODE, nadie responde por el bolsillito del profe, que le toca ir a mirar cómo resuelve. Mire, y a pesar de que nos están varios compañeros me estaban preguntando, y es bueno aclararlo. Ahí dice, hay 2 líneas, ¿cierto? Firma es la firma y debajo nombre y apellidos completos. Y en notificaciones ya es el correo, ¿no? Donde quiere que le llegue la notificación de respuestas y todo eso por parte de la plataforma Horus, o bueno, en fin. ¿Cierto? Es así, ¿no? Tal cual. Bueno, yo quería hacer, que miráramos también otro elemento, el otro documento, Harold, que yo creo que este debe ser de dominio acá, de todos los maestros, porque es demasiado importante y a veces no lo conocemos. Incluso me atrevo a decir que particularmente también me falta dominarlo más. Es la red de prestadores. Sí, si quiere leemos un momentico los comentarios. Mientras Harold, entonces saludamos a... Bueno, vamos a saludar a los compañeros que a esta hora nos sintonizan. Marlene Carabajal Gamboa, Alba Rodríguez, un saludo también para John Pedraza, Hernando Jereda, Nelson Enrique Rodríguez Laguado, Daniel Martínez. Márquez. Márquez. Alba Rodríguez también. Sí. Frangel Monroy, Nayibe Contreras, Lady Ladino, Giancarlo Jaimes. Excelente trabajo de Lady en la asamblea de delegados. Aquí los delegados de nuestro grupo y cercanos, un trabajo brillante comprometidos con la causa, comprometidos de tiempo completo, sí, empoderados. Un saludo para cada uno y para cada una de ellas. También hasta ahora Juan Carlos Jaime nos saluda, dice: muchas clínicas hospitales a veces no quieren contratar con el magisterio porque le demoran el pago. Sí, eso lo hemos dicho. Es verdad, sí. Liliana Pavón, Carlos Torres,
gran delegado, también muy buen papel desempeñado en esa asamblea de delegados. Esas son las buenas representaciones. Nayibe Contreras, Nelson Enrique Rodríguez Laguado, maestro rural también. Daniel Paola Márquez. Andrea Jaimes. Asinor, los compañeros de Asinor Pamplona, que nos están viendo en Pamplona, tenemos gran sintonía. Jorge Sarmiento también nos da el saludito. Elías, gran delegado, Elías Calderón. Vilma Arenas. Vilma Arenas, Liliana Pavón. Laudi Cristina Puerto, una gran compañera del Colegio Jaime Garzón. Acá incluso nos dice que con la clínica oftalmológica Peñaranda sí negaron el servicio porque tenían problemas administrativos, lo que está diciendo Juan Pablo hace poquito. Y Isabel Gamboa, bueno, ustedes, quienes, Vilma Arenas, Margarita Carvajal, Gisela Maldonado, un gran saludo para Giselita. Víctor Manuel Domínguez. La profe Daisy. Acá la profe Daisy. Mira, aquí también dice, la plata no alcanza y la olla se rompió. El ministro de Salud es un politiquero. Debe nombrar a un verdadero administrador, un médico de título. No es lo ideal para afrontar y resolver las necesidades de la salud del magisterio. Marianela Monsalve nos escribe. Víctor Manuel Rodríguez Domínguez, coordinador, también un saludo. Huepucha, Colegio Buenos Aires, bueno, son nuestros seguidores, bastantes compañeros. Les agradecemos sus comentarios y que nos compartir el link, ¿no? Compartir el Daniel Márquez también ya lo salvaron. Márquez, sí. Márquez. Él hace una, porque vivencia, digamos, de su condición de salud, el problema que tienen, por ejemplo, quienes deben recibir transporte interno para los procesos de hemodiálisis y de diálisis. Entonces, si no les pagan a las ambulancias, entonces es costoso porque son 2 o 3 veces a la semana que tienen que hacer esos procesos. No, imagínese. Complicado la situación de salud, compañeros, de verdad. Lamentablemente que se esté presentando esto en algún momento, al principio, frente a esa improvisación del año pasado, ¿no? En mayo, Juan Pablo, y las historias clínicas y bueno, todos los tratamientos y demás, se hizo la crítica, se analizaba, se decía. Luego hubo un momento ahí de receso, sí, o sea, donde se estableció, se mantuvo una atención oportuna, eficaz y eficiente. Pero lamentablemente hoy vemos que, por ejemplo, temas como odontología, y me llamaba esta semana una gran compañera y amiga, que decía, yo necesito un tratamiento odontológico, y lamentablemente nadie responde, no sabemos a quién reclamarle, porque resulta que nadie responde. Yo he sido franco esta semana con muchos compañeros y compañeras. Yo intento mirar qué puedo hacer, pero no hay como el llamado de atención. Un saludo para la profe Elizabeth Madariaga, la profesora Aurora Patricia Ortega, que también nos está viendo. No sé si... míralo, ahí ya está. Sí, entonces acá esta parte muy importante, entonces subimos, Harold, por favor. Acá están los prestadores, creo que son, si no estoy mal, más de 100 prestadores en el norte de Santander. Debemos conocer, no sé si se pueda publicar, esta parte la podamos publicar para que el compañero sepa, digamos, dónde ir y dónde lo pueden atender, sobre todo en la parte secundaria. Se dice que en el contrato pasado habían cerca de 92 prestadores, si no estoy mal, y subió a más de 100, pero esperamos que estos 100 que estén aquí no estén de momento por raticos y nada más, no sea la vela mágica de la torta de cumpleaños, ¿no? Que eso se sople y se apaga, y vuelve y prende, sople, se apaga y vuelve un y día prende. Aquí, otro día allá, otro día en Entonces ningún acá lado. están por municipio, no sé, Harold, si ese documento se pueda compartir acá si lo podemos compartir en el grupo. Muy bien. Hay que hacerlo. Igual pues lo hemos compartido por el grupo de WhatsApp también. Sí, está en el grupo de WhatsApp de Alianza Magisterial. Aprovechamos para hacer otra cuña. Hay compañeros que nos siguen porque ustedes le replican nuestro programa. Si de pronto quieren hacer que nos sigan en el grupo de WhatsApp de Alianza Magisterial, tiene ya como 630 seguidores, nos pasan el contacto, por favor agregar al profe, sí. Y mire la importancia de este grupo de WhatsApp, compañeros. Mire, por ejemplo, hay compañeros que este año presentan concursos, se pueden presentar, están habilitados para concurso de ascenso y reubicación.
y a veces no les llega la información, a veces no saben cómo comprar el PIN, a veces no saben cómo ingresar a la plataforma. Bueno, una cantidad de información. Nosotros tenemos esos grupos cerrados pues para manejar y darle mayor facilidad a la información y no escribir tanto, pero esos grupos sin duda alguna sirven porque mantenemos a los compañeros informados. Claro. Intentamos, Sí. lo tenemos cerrado para evitar, digamos, a veces porque sabemos que nuestros seguidores tienen diferencias de pronto de pensamiento político y demás, entonces lo hemos intentado mantener cerrado, trabajando elementos sindicales, elementos también de política educativa, elementos pedagógicos, es donde más énfasis hemos venido haciendo. Bueno, yo quiero cerrar con lo siguiente. Yo la verdad sí le hago un llamado serio a FECODE, que ya es hora de que se coloquen al frente sobre esta crisis de salud. La verdad que nos está afectando bastante. Ya dejémonos a un lado ya esos intereses personales y pensemos en un bien común. Toca publicar en los estados de WhatsApp, ¿no? Es hora de que de pronto, si queremos la campaña, estamos en campaña al Congreso porque hay compañeros del Ejecutivo de FECODE. La mejor campaña al Congreso es realmente haberle cumplido al magisterio. Y seguro que históricamente hemos tenido muchos compañeros en el Parlamento. Y es bueno tener compañeros en el Parlamento. Eso también lo vamos a señalar. Pero con el compromiso. O sea, debemos centrarnos en la defensa de los derechos del magisterio en su conjunto, en su parte holística. No que ganamos unas cositas y en las otras aquí hacemos silencio. Bueno, compañeros, pasamos al segundo tema, que es el informe de la Asamblea de Delegados, ¿no? Una asamblea extraordinaria, ¿no, Juan Pablo? Sí, señor, así es. La Asamblea Extraordinaria para Reforma de Estatutos. Bueno, yo voy a pedirle acá un favor hay varios delegados acá, hay varias delegadas que están conectadas que ellos nos vayan escribiendo sus impresiones. En lo personal, yo creo que se partió la historia de Asinor. Este estatuto estos estatutos que se aprobaron en estos 3 días de arduo trabajo, desde el día martes, ayer, miércoles y hoy, marcan la diferencia con los estatutos que yo conozco de Asinor, que conozco los estatutos de 2007, estatutos de 2014 y estatutos de 2017. No, yo lo decía, yo estuve a cargo de la Comisión 2. No es un mero cambio de pasta. Sí, y 2 o 3, sí, porque nosotros fundamentalmente, usted miraba los cambios trascendentales, era la pasta, los directivos, se tocaba 1 o 2 artículos, pero ya estaban bastante obsoletos. Una reforma de esta envergadura como la que se hizo, pues llevó su debate y debates duros en comisión, pero esos debates, yo creo que al calor de la lucha siempre se crece. Y yo lo decía en la comisión y lo dije hoy en la última plenaria. Uno como dirigente sindical y hacemos un llamado para que muchos compañeros se formen y demás. En la cuestión sindical es que la política es un ejercicio de consenso y contraposición. Necesariamente en esos escenarios debe haber contrachoque, contrapuntero, contradicciones. Y no hay que tenerle miedo, y bendito sea Dios aparecieron esas contradicciones. Porque qué tal todos pensar lo mismo, ¿no? O sea, no tenía lógica. Bendito sea Dios que aparecen esas contradicciones en esos escenarios, pero con la misma contraposición y consenso. Entonces debemos salir unificados a defender lo que nos une en medio de la diversidad, que son 2 elementos: la educación pública y los derechos del magisterio. Entonces hay una serie de aspectos que sí veo que son unos cambios. Ajustar los estatutos de Asinor al nuevo estatuto de FECODE, porque digamos que ahí sí hay un marco, hay que irlo aterrizando. A elementos que ya se han planteado en FECODE, la ley de cuotas, ya aterriza en este estatuto. Pero aterrizan elementos también de carácter administrativo direccional, ¿sí? Como son
las juntas administrativas que FECODE ha venido creando. ¿Qué son las juntas administrativas o el consejo de administración? Es el nombre más técnico para llamarlo. Entonces, presidente, vicepresidente, fiscal, tesorero, secretario general, reunidos, digamos, como para canalizar las peticiones, analizarlas de lo que se debe hacer administrativamente, no solamente a nivel central, sino a nivel de la subdirectiva, y articular desde FECODE hasta la subdirectiva más pequeña de cada filial. A mí me parece que eso es bastante importante. Paralelo a lo anterior, incorporar la revisoría fiscal. No vamos a ser los primeros en el país, pero sí de los primeros en el país. Conocimos la experiencia de Adida y eso le da una transparencia, digamos, aunque yo tengo que decirlo, lo afirmo y lo defiendo en cualquier espacio, el manejo de los recursos de Asinor es bastante sólido y es bastante eficiente, muy bueno y es robusto, si se quiere. Aunque tampoco, cuando uno dice robusto, algunos se imaginan un barril sin fondo, ¿sí? Entonces tampoco es un barril sin fondo, pero es bueno. Entonces va a tener esa revisoría fiscal que va a ser como una especie de auditoría externa que nos va a organizar. ¿Por qué? Algunos decían, ¿pero por qué eso? Porque es que la DIAN en algún momento va a venir a revisar las organizaciones sindicales. Sí. Entonces vamos a organizarnos bien. Además nosotros hay una cosa, y aquí sí quiero que quede una claridad suprema, compañeros y compañeras. Muchos dicen, es que Asinor decían algunos compañeros, incluso delegados, tiene cientos de millones de pesos en CDTs. Eso es verdad. Cerca de 17.000 millones de pesos tiene el auxilio mutual. Pero ese es intocable. ¿Qué tal meterle la mano a eso, compañeros? Entonces saquémosle plata de allá, inyectémosla a esta secretaría, hagamos tal evento para la fiesta del maestro, financiemos esto. No, ese recurso es intocable, compañeros. ¿Ese recurso es de qué, Juanpa? Aclaremos. Ese recurso es para pagar al maestro afiliado que ha cotizado durante toda su vida al auxilio mutual y que muere. Que estaba en este momento en 20 salarios mínimos. Con la asamblea, esto comienza a regir, no para la vigencia de 2028, de una vez lo aclaro. Esta asamblea lo subió a 21 salarios mínimos. Es de los más altos en el país porque en el Consejo de Administración de FECODE vimos que algunos daban 8 millones de pesos, 10 millones de pesos. Este es muy bueno. Es más, compañero que se siente a hacer el ejercicio matemático, lo que aporta a lo largo de su vida, no alcanza a hacer lo que recibe. Recibe mucho más porque los sindicatos viven del proceso de solidaridad. Entonces, es ese crecimiento, esos rendimientos. Pero digamos que si en este momento hay, no sé realmente para cuántos habría, pero no da para los 10.200 afiliados. Claro. Entonces hay que ser muy responsable con ese fondo y dejar que siga creciendo, porque ahí está, digamos, el auxilio mutual para nosotros, para las nuevas generaciones, para los compañeros que están ahí. Ojalá no se vuelva a presentar nunca más una pandemia o un terremoto, una cosa que lleve como al fallecimiento masivo de compañeros docentes. Entonces, en eso hay que ser muy responsable. Ese auxilio mutual también se habló ahí. Se crea una comisión de ética. Eso no lo teníamos aquí. Teníamos comisión de veeduría, pero vamos a tener una comisión de ética. Con una elección desde las bases, y el de la comisión de ética no va a poder ser ni delegado, ni de la subdirectiva, ni directivo, para que realmente garantice una neutralidad. Una transparencia. ¿Sí? Unos códigos que comienzan a desarrollarse, un código electoral, ¿sí? Un código, un reglamento del deporte, un código para el auxilio mutual. Son 5 códigos realmente que se van a comenzar a desarrollar para que Asinor sea mucho más robusta. Juan Pablo, es importante a los compañeros que nos ven y a los que son amigos de delegados, solicitarles el espacio a los directivos para que en estos días que quedan laborales den esos informes. O sea, sí, todos esos informes, esa información, sí, hay que llevarla a las bases. Todo ese tipo de contextos, porque a veces hay gente que habla sin escrúpulos, ¿no? Y entonces, es que se roban, es que se... O sea, no, tenemos que aterrizarlo porque tenemos que defender a Asinor, tenemos que defender a FECODE, pero esos informes sí me parecen sumamente importantes. De pronto con luces y sombras, porque o se puede ser
demasiado enero, lo que berraquera, ya no hubo discusión, todo fue, o hubo discusión. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Y hubo discusión en estos puntos, pero esto es positivo. Y eso ayuda a cualificar los delegados. Eso ayuda a cualificar porque lamentablemente muchas veces se ve que hay delegados que no asisten. Lamentablemente. Sí. O sea, es fundamental que tengamos todos Ni los criterios claros, que estemos comprometidos 100% con la lucha, que no es perfecta, pero sí que debemos salir a las calles, debemos brindar los informes, tener claridad en cuál es el accionar que está haciendo FECODE, que está haciendo ASINOR, y que ese mensaje tiene que llegarles a cada uno de los maestros, porque realmente nosotros nos debemos a las bases, pero si las bases no están informadas, pues hay un vacío ahí, compañeros. Un abrazo para nuestro compañero Nelson. No es más sombras que luces. Yo sí, apenas el documento sí lo invito a que lo lea. Sí hubo, Mire. o sea, sí es consenso y contraposición. Sí hubo, Consenso y censos, sí, ¿no? consenso y censos, discusiones. Ahí se analizó el número de delegados, por ejemplo, eso fue una discusión fuerte. ¿Cuál debe ser la relación del número de delegados? Sí, eso fue una discusión fuerte. Una discusión hasta dónde llegan los auxilios para la movilidad a asambleas de los delegados, de los auxilios de movilidad de los directivos, y fue un tema espinoso de debate y se pudo llegar a consensos porque eso se trata. Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué tal un país donde las normas las dijera solamente un sector y eso? Entonces eso sería una monarquía, ¿no? Ahí estuvo. Bueno, hay muchísimos más elementos. Es una asamblea, pues no escribieron los compañeros aquí, hay varios que estuvieron de delegados, pero no escribieron. Un saludo para Alirio Duque, que nos escucha desde... Marinela Monsalve, creo que no la saludamos. Chinacota, Espinosa. Yoya Espinosa, Gloria Espinosa, una gran amiga y compañera, fiel seguidora. Muy buen mensaje, con el mayor de los gustos, Glorita. Ahí hacemos el ejercicio, tratamos de responderle a todos, de solucionarles, de orientarles, para que frente a las arbitrariedades y situaciones que se presentan... De sufrir, porque uno sufre cuando le cuentan las historias que están padeciendo en salud. Hay uno muchas situaciones, Juan compañera Pablo. y prima Nancy Maldonado en Pamplona, también un saludo para ella. Bueno, Juan Pablo, aquí una consulta, una pregunta, incluso no solo de Nelson, sino varios compañeros me la han hecho. Es la fiesta del docente de ASINOR, eso va a ser el 22 de noviembre, ¿cierto? Sí, señor. ¿Eso va a ser en Villa Silvania? En Villa Silvania. ¿Por qué no en ASINOR? Porque la Asamblea General de Delegados había mandatado que fuera en ASINOR. Hay un problema en ASINOR que tiene que ver con las aguas negras, y para un evento masivo no podemos albergar a la gente porque tendríamos problemas, digamos, con la parte de sanidad y demás. Entonces, este año ese tema se está trabajando para solucionarlo. Con la sede presta sus servicios normales, pero para hacer una aglomeración de este tipo no se podría. Bueno, Juan Pablo, y en Villa Silvania sí. Sí, sí. ya se hizo el análisis para instalar la logística que sea necesaria y que haya una excelente, digamos, presentación para los maestros, de acuerdo a las mismas sugerencias que nos han hecho en años anteriores con las fiestas. Lastimosamente, pues esto también hay que decirlo, difícilmente uno podrá también que todo el mundo salga feliz. Entonces, unos ganan una cosa, otros, para algunos debe ser en la sede. Si uno la hace en la sede, mejor que fuera acá en Cúcuta. Si la hace en el día, mejor que fuera de noche. Si la hace en la noche, mejor que fuera de día. Mañana. Pero nadie se va a tener contento, sí, ¿no? Pero se intenta hacer lo que se puede. ¿A qué hora es la entrada, Juan Pablo? Esa es la única duda y pregunta. ¿A qué hora es el ingreso o el inicio de la actividad? ¿En la mañana? Sí, se arranca desde la mañana. ¿Por ahí qué? ¿9, 10 de la mañana? Sí. Bueno, compañeros, esperamos que asistan todos los afiliados, todos los compañeros, y disfrutar la fiesta y tomarnos una cervecita. Si van a tomar, no lleven el vehículo, mejor garantizar, tomar con tranquilidad y a disfrutar, compañeros. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que compartan el enlace de nuestro programa. Muy amables. Bueno, compañeros, compañeras, de verdad, agradecerle a todos los que se conectaron, a todos los comentarios, de verdad que con mucho respeto, de verdad, los leemos, recibimos también pues todo lo que nos dicen y eso.
y en lo que podamos colaborarle, pues ahí estamos prestos, de verdad. Dios mediante estaremos sintonizados nuevamente el próximo jueves. Buenas noches para todos. Un abrazo. Go.